Muy buenos días, queridos amigos, estimados hermanos. Hoy es jueves 30 de octubre del año 2024. Vamos a reflexionar la lección de escuela sabática que se titula El testimonio de los samaritanos. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Evangelio según San Juan también, capítulo 4, versos 30 al 42. Entonces salieron de la ciudad y vieron y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Y él les dijo, no tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Perdón, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega, y el que siega recibe salario, y el que recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega, porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Finalmente los discípulos regresaron a buscar la comida y se llevaron la sorpresa de que Jesús conversaba con la mujer samaritana. Sin embargo, no interrumpieron ni dijeron nada. Entonces la mujer hace algo extraordinario. Dice el relato que dejó su cántaro, es decir, el agua ya no le importaba. Ahora su prioridad era ir y dar testimonio a sus conciudadanos. Y lo que me llama poderosamente la atención fue la invitación que les hizo. Venid y venid, ved. Y es importante resaltar que para Jesús era mucho más importante y compartir el evangelio que comer. Esto no quiere decir que no debemos comer o malpasarnos, sino que debemos aprovechar toda oportunidad, no importando que en ese momento hubiera alguna otra cosa programada por hacer. Pero además también resaltar que no importa a quienes estemos compartiendo el evangelio, por muy sencilla que sea, si esa persona se lo permite, el Señor puede obrar en ella con poder. Pero también es importante estar conscientes de que existen ocasiones en que no debemos postergar el tiempo de cosecha, ya que los discípulos tenían el concepto de que todavía faltaba mucho para la cosecha. Y sin embargo, la experiencia de la mujer junto al pozo demuestra que todo tiempo puede ser propicio para ver que las almas acepten a Jesús como su Salvador personal, tal como ocurrió con los habitantes de la ciudad a los cuales la mujer testificó. Ahora noten bien lo siguiente, la mujer junto al pozo fue el medio o el instrumento por el cual el evangelio llega a sus conciudadanos. Y sin duda muchos creyeron. Y los que no creyeron, por lo menos se sintieron atraídos por la invitación de la mujer, y cuando ya estuvieron ante Jesús, creyeron plenamente en el Mesías. Y los que ya habían creído, ratificaron su creencia y abrieron el corazón plenamente a Jesús. Pero cuán importante es llevar a las almas a los pies de Jesús. Cuán importante es llevar a la gente ante alguien que imparte de manera magistral el evangelio, porque estas almas se pueden encontrar con Jesús y abrirle su corazón. Qué tremendo testimonio de los samaritanos, desde cualquier punto de vista que pretendemos verlo. Era un testimonio extraordinario de cómo el sencillo testimonio de una mujer, la sencilla invitación de esta mujer junto al pozo, pudo traer grandes resultados al llevarlos a Jesús.
Ellos pudieron creer más directamente en el Mesías al escuchar sus palabras. Los fariseos despreciaban la sencillez de Jesús, desconocían sus milagros y pedían una señal de que era el Hijo de Dios. Pero los samaritanos no pidieron señal y Jesús no hizo milagros entre ellos, fuera del que consistió en revelarle los secretos de su vida a la mujer que estaba al lado del pozo. Sin embargo, muchos le recibieron. En su nuevo gozo decían a la mujer: ya no creemos por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Los samaritanos creían que el Mesías había de venir como redentor, no solo de los judíos, sino del mundo. El Espíritu Santo, por medio de Moisés, lo había anunciado como profeta enviado de Dios. Por medio de Jacob, se había declarado que todas las gentes se congregarían alrededor suyo. Y por medio de Abraham, que todas las naciones de la tierra serían benditas en él. En estos pasajes basaba su fe en el Mesías, la gente de Samaria. El hecho de que los judíos habían interpretado erróneamente a los profetas ulteriores, atribuyendo al primer advenimiento la gloria de la segunda venida de Cristo, había inducido a los samaritanos a descartar todos los escritos sagrados, excepto aquellos que habían sido dados por medio de Moisés. Ya decíamos que ellos solamente creían en los escritos de Moisés, pero como el Salvador desechaba todas las falsas interpretaciones, muchos aceptaron las profecías ulteriores y las palabras de Cristo mismo acerca del reino de Dios. El Salvador continúa realizando hoy la misma obra que cuando ofreció el agua de vida a la mujer samaritana. Los que se llaman sus discípulos pueden despreciar y rehuir a los parias, pero el amor de él hacia los hombres no se deja desviar de ninguna circunstancia de nacimiento, nacionalidad o condición de vida. A toda alma, por pecaminosa que sea, Jesús dice: si me pidieras, yo te daría el agua de la vida. No debemos estrechar la invitación del Evangelio y presentarla solamente a unos pocos elegidos que suponemos nosotros nos honrarán aceptándola. El mensaje ha de proclamarse a todos, doquiera haya corazones abiertos para recibir la verdad. Cristo está listo para instruirlos. Él les revela al Padre y la adoración que es aceptable para aquel que lee el corazón. Para los tales no usa parábolas. A ellos, como a la mujer samaritana al lado del pozo, dice: yo soy el que habla contigo. Cuando Jesús se sentó para descansar junto al pozo de Jacob, venía de Judea, donde su ministerio, note bien, había producido, muy poco. Había sido rechazado por los sacerdotes y rabinos, y aún los que profesaban ser discípulos suyos no habían percibido su carácter divino. Se sentía débil y cansado, pero no descuidó la oportunidad de hablar a una mujer sola, aunque era una extraña enemiga de Israel y vivía en pecado. El Salvador no aguardaba que se reuniesen, noten bien, congregaciones. Muchas veces empezaba sus lecciones con unos pocos reunidos en derredor suyo, pero uno a uno los transeúntes se detenían para escuchar, hasta que una multitud oía con asombro y reverencia las palabras de Dios pronunciadas por el Maestro enviado del cielo. El que trabaja para Cristo no debe pensar que no puede hablar con el mismo fervor a unos pocos oyentes que a una gran compañía. Tal vez haya uno solo para oír el mensaje, pero ¿quién puede decir cuán abarcante será su influencia? Parecía asunto sin importancia, aún para los discípulos, que el Salvador dedicase su tiempo a una mujer de Samaria, pero él razonó con ella con más fervor y elocuencia que con reyes, consejeros o pontífices. Las lecciones que le dio han sido repetidas hasta los confines más remotos de la tierra. Queridos amigos y hermanos, el testimonio poderoso de los samaritanos ya comenzamos a verlo en nuestros días, y cada vez se irán intensificando y siendo más poderosos. Pidamos al Señor para ser usados, que podamos ser usados en esta maravillosa obra. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Y pondrán mi nombre sobre los israelitas
y yo los bendeciré. Dios bendiga a cada uno de vosotros.